Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este programa que se llama Hablando de Exposiciones y bueno, como cada jueves a las 4. Y hoy vamos a hablar de exposiciones con Paola Livas, que está aquí con nosotros. Bienvenida, Paola. Gracias, ¿Cómo muchas estás? gracias por invitarme. Pues yo estoy muy contenta, ¿tú? Bien, bien, también aquí pues, nervioso como siempre, pero bueno. Pues bueno, vamos a estar hablando con Paola como con los otros invitados sobre las exposiciones con las cuales ha colaborado aquí con el municipio de San Pedro. Y bueno, en particular ella ha colaborado bastante en cuanto a exposiciones, exposiciones individuales de ella como artista y también ha curado proyectos para el Museo Centenario y pues el famoso programa de Deadline que también ya tiene rato sonando aquí en Monterrey. Ya van 7 ediciones, Sí, vamos por la 8. van por la octava edición, entonces pues ya también tiene trayectoria en ese proyecto específicamente con Adán, ¿verdad? Con Adán Sánchez. Sí, ahorita el equipo estamos solamente Adán y yo. Ok, perfecto. Y bueno, pues vamos a platicar sobre eso, pues cómo empieza el programa y en general platicar contigo sobre pues tus múltiples facetas, ¿no? Tanto artista como curadora, porque en las dos siento que eres de las personas como de la generación que más se ha desenvuelto en ambas, ¿no? Algunos pues a lo mejor marcan su carrera como curador y se clavan un chorro, ¿no? Y producen poquito, pero los conoces o los tienes en mente como el curador, ¿no? Ajá. Y otros como, no, pues el artista Sí, no, y hombre. Gracias. producen. Es que soy bien aprensiva. Se me Sí, batallo mucho en soltar, entonces yo no quiero soltar ninguna mi de las carrera cosas. de artista ni tampoco la de curadora. Sí, porque algo que te decía, hay otros que, pues este chavo produce o esta chava Ajá. produce y ya, sí lo tiene, ¿no? Pero siento que uno escucha a Paula Livas y piensa en ambas cosas, ¿no? O sea, Deadline está tan presente en Monterrey que pensamos pues en Paola la curadora, pero al mismo tiempo también has empujado mucho como artista, entonces pues pensamos en Paola la artista, ¿no? Entonces es bien Gracias. valioso. Gracias. No, pues muchísimas gracias por invitarme. Yo súper dispuesta aquí a platicar de todo. Gracias. Y bueno, a mí me interesa mucho saber cómo empezaste a interesarte por la curaduría. Siento que por lo general entramos a artes visuales y pues pensamos mucho en la producción, pero cosas como la museografía y curaduría empiezan a abrirse hasta que Sí. aprendemos ahí. Entonces, pues platícanos cómo te empezaste a interesar más por la curaduría. Justamente así como dices, o sea, yo empecé en la carrera un poco confundida, la verdad. No sé, no sé muy bien cómo aterricé ahí, pero pues al principio yo dibujaba y hacía mis cositas y luego hubo varios semestres en los que solamente me dediqué a leer y escribir, así, hacer ensayos y yo bien académica y acá, pero como para mitad de la carrera fue cuando me empecé a juntar en el CPA, en el Centro de Producción Artística, con pues con los amigos que siempre estaban ahí pintando y siempre estaban haciendo algo. Entre ellos Beto Hipólito, Adán Sánchez, Pedro Márquez, Ismael Martínez y Ruth González. Ellos son como los que siempre estaban, ¿no? Entonces, pues yo entraba al CPA y los veía a ellos haciendo cosas y pues me contagiaron y me empecé a acercar a ese grupito y ellos traían mucho ímpetu, traían todas las ganas y con ellos empecé a ir a exposiciones, sobre todo el evento de la inauguración, o sea, yo no conocía eso, socializar, conocer gente, tomar con la gente y de repente estás con alguien súper importante y platicando como si nada. Y yo creo que ese fue el momento en el que empecé, como que se me empezó a abrir el panorama de que no solamente puedo ser académica, sino que también puedo ser productora y también está este otro lado de quién está detrás de hacer la exposición. Y nos tocó hacer varias ahí mismo para la Facu, estas expos pequeñitas que se hacían en el edificio A, la colectiva y así que de hecho también me acuerdo que H fue bastante líder de ese tipo de cosas. Y pues ahí fue cuando empecé a ver cómo se tomaban las decisiones, esta pieza va aquí porque esto y así. Y pues me fue llamando mucho la atención y para el final de la carrera decidí tomar un curso de profesionalización en curaduría con la Art School de Cata Restrepo y Gonzalo Ortega. Y pues ahí fue donde ya como que aprendí toda la historia de la curaduría, aprendí como que por qué me llamaba la atención y ahí es donde concreté o aterricé el proyecto de Deadline porque ya me estaba dando vueltas en la cabeza, pero con la guía que tuve ahí pues ya lo pude materializar y unos meses después ya arrancamos el proyecto. Pero pues sí, para mí la curaduría es muy interesante porque es como armar un rompecabezas Ujú. y me encanta, o sea, me encanta tender relaciones entre cosas en mi cerebro. De que ver esta pieza y digo, esto se parece a esto de otro artista y como que ya ir armando una narrativa y después ya
ponerla en un lugar. Entonces, yo creo que eso es lo que me gusta mucho, porque también es como si estuviera escribiendo un texto, pero en la vida real, ¿no? Ujú, Sí, como el armar todo el guión de una expo, ¿no? Y ujú. es bien padre. De hecho, por eso, pues obviamente por eso se creó esta imagen como del curador rockstar, ¿no? Como el nuevo artista o el otro Sí, artista sí, que sí, sí. también es artista junto con el artista. Ajá. Pero es muy padre porque sí, me acuerdo mucho también en la facu cómo aprendíamos también de estos textos de cómo pues este mismo guión de una exposición puede ser también una pieza, ¿no? Ujú, O aportar mucho o reinterpretar, porque también veo que por ejemplo, en el caso de Deadline, ahorita vamos a hablar más todavía de cómo surgió, pero por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención de Deadline es cómo, eh, sí, las piezas traen como pues te las mandan a ti las propuestas con su justificación y todo, pero aún así, a la hora de tú armar la expo y considerarlas y escoger las piezas, pues obviamente tienes que a veces hasta reinterpretar la pieza, ¿no? sí, sí, bastante. De hecho, algo que me dijo Gonzalo Ortega cuando yo le presenté el proyecto por primera vez, me dijo de que hay proyectos curatoriales que son un pastel. Es decir, o sea, tú lo haces y es un pastel. Pero hay proyectos que son un horno para hacer muchos pasteles. Me dijo, tú estás haciendo eso, ¿no? Y yo de que, ay. Y sí, justamente, o sea, en Deadline a veces no hay tanto como curaduría en un sentido de que desde antes pensábamos qué pieza elegir, sino más bien trabajamos con lo que recibimos y es como un sensor de lo que está produciendo. Que pues hasta donde yo sé, no sé, o sea, bueno, me recuerda a programas como La Reseña, por ejemplo. O sea, Sí, que La Reseña tuvo como pues este auge por mucho tiempo y eso era La Reseña, era pues una reseña o un resumen. un resumen de la En producción. origen se llamó El resumen de la plástica y Ajá. tiene existiendo desde el 76 aquí. Sí, Y cada año es como esta edición de a ver qué hicieron los artistas, ¿no? sí. Pero yo soy más acelerada, entonces de que un año era muy lento para mí. Yo tenía que hacerlo de que cada 3, 4 meses y ver cómo estaba funcionando. Sí, y bueno, nos platicaste que Deadline surge de esta manera a raíz de este curso que tomas con Ujú. Gonzalo. Pero, ¿cómo fue? O sea, me hace muy interesante y muy valioso que la gente sobre todo escuche y sobre todo, no sé, si alguien que esté interesado como en algún día estudiar, no sé, alguien mucho más joven y esté interesado como, pues he escuchado la curaduría y me interesa o quiero ver a ver si entro a artes visuales, que nos platicaras cómo fue tu primera experiencia con Deadline, porque yo creo que la primera vez, o sea, me refiero a todo, tanto Ajá, a recibir las propuestas como montar, que también es un lío y sí. todo. Bueno, pues si quieres te cuento como que la idea inicial que yo traía antes de que se aterrizara en Deadline, pero em, justo investigando sobre la reseña, me fui bien para atrás, estaba leyendo artículos de armas y letras de Monterrey en los 70s y la opinión pública era que los artistas éramos bohemios y que éramos así como esta gente, poetas románticos que no trabajábamos hasta que nos llegara la inspiración, ¿no? Como esta idea así del atacazo artístico, del rayo que te llega y entonces haces algo, pero O en un éxtasis por alguna droga o algo sí, así. así de que sintiéndolo todo, pero pues en la realidad llevamos una carrera porque al final de cuentas tenemos, o sea, un campo laboral. Investigación también. Sí, y pues trabajamos igual que todos y también hay momentos en el que estás súper seco y no te llega esa inspiración y como quiera tienes que seguir. Entonces para mí era eso de que pues como que quitarme un poco la idea de que hasta que llega la idea produzco, sino más bien pensar que muchas veces cuando hay una fecha límite producimos para que quede dentro de esa fecha límite, ¿no? Y entonces fue como eso, ¿no? A mí me pasaba mucho con mis propios proyectos que yo no los aterrizaba a menos que ya lo viera en un calendario de que, pues si lo quiero meter a esta convocatoria, tengo que hacer esto y esto y esto, y entonces ya empezaba, ¿no? Y yo dije de que pues si me pasa a mí, le debe pasar a más personas. Entonces vamos a sacar algún proyecto que tenga que ver con esto de la inmediatez y de estar poniendo fechas límites. Qué interesante porque también, o sea, se me hace pensar que para muchos Deadline puede ser como este impulso a producir, Ujú. pero también este impulso como a que el artista sí se haga más organizado, ¿no? Y que como que, bueno, ya aprendí a organizarme para Deadline,
pues Ajá. hay que ahora anotar como las otras convocatorias y también Sí, participar en ellas. de hecho está muy bien porque muchas de las personas que aplican son artistas jóvenes, ¿no? Entonces esta es su primera experiencia. Uno de ellos estaba en primer semestre de la facu y cayó con nosotros ahí en la expo del taller. Y sí, como que es algo formativo en ese sentido. Y también me sorprende que hay artistas de mucha trayectoria que también participan, ¿no? Entonces está padre eso. Y sí, lo de ser organizado pues me ha servido a mí personalmente, entonces se transporta al proyecto y también, pues te digo, como soy bien acelerada, estar apresurando los procesos y estar encima de la gente también me gusta. Entonces, como que estar poniendo la cuenta regresiva de que ya va a cerrar la convocatoria y así. Y al final de cuentas siempre mandan el último día. El último día, como quiera. Pero mandan el último día gracias a que estuviste insistiendo, ¿no? Porque también yo veo eso, o sea, que tanto el Instagram de Deadline como la página y todo constantemente están subiendo historias, bueno, estás subiendo historias y demás, como para que no se les Sí, olvide ya que ando está y ahí de que... community manager armando mis memes y todo. Armando. Pues el primer deadline te platico. Ujú. Bueno, em, pues ya hice la idea y luego en ese momento Adán Sánchez y Martín Tobar, yo estaba muy cercana a ellos, pues tenían un espacio oscilante y ese era un espacio independiente ahí por el TEC. Entonces por la misma inmediatez de que éramos tan cercanos, pues yo les dije que tengo esto, lo hacemos o qué onda. Y pues sí, y arrancamos y así como en chiquito yo tenía la idea, empecé a armar como una estructura de que pues entonces la convocatoria tiene que salir así y este día cierra y estos lineamientos y todo. Y pues así empezamos, así como con pura inercia que ya traía yo de querer hacer esto. Me apoyaron bastante ellos, Adán me ha apoyado pues desde el principio y hasta ahorita sigue ahí. Y en ese momento decidimos que el juez invitado fuera Eliud Nava, porque pues él tiene ya mucha experiencia sobre esto de lo independiente, ¿no? Y ahí también entra un poco lo de que sí hay una curaduría, porque como cada vez es en un espacio diferente, con un juez invitado diferente, pues cada una de las muestras tiene un resultado final. Algunas, fíjate, algunas sí tienen como una noción de algo. Por ejemplo, recuerdo mucho Deadline 4 en el expendio, que las piezas estaban como que bien distópicas, todas así, o sea, un dinosaurio y una pintura súper surrealista rara y los cómics de proceso inútil, o sea, todo estaba así como que... Y eso te hace preguntarte qué estará pasando para que toda la gente o la gente que aplicó se esté sintiendo así, ¿no? Y hay otras que no, que son más bien como la novedad nada más, lo que produjeron los artistas ahorita y a lo mejor no hay muchas cosas en común o que se repitan, pero también consideramos, por ejemplo, eh, qué tanto tiempo se ve que el artista le invirtió a la obra, o sea, todo ese tipo de cosas que uno La ve. factura, como le llaman, ¿no? Que Ujú. siempre esté bien presentado el trabajo. Y sí, es que de nuevo esta idea de ver a Deadline como un... Es que no encuentro la palabra porque no es termómetro, solo es como... Sí, como para medir qué es lo que está haciendo el artista regiomontano o bueno, de por aquí. Se me hace muy padre por lo que mencionaste ahorita de pues qué rollo con esa del expendio que ve cosas tan raras, tan distintas y las seleccionaste porque eran buenas piezas todas, pero aún así, pues qué Sí, nos dice, o sea, se puede ver Deadline también como un objeto de estudio para ver pues qué estamos exactamente. pensando. Justamente, o sea, ese también es uno de mis objetivos porque yo tengo esta fijación como con la historia y que sí haya crónica de lo que sucede. Porque cuando me he metido a investigar sobre el arte en Monterrey, en los noventas, en los ochentas, pues le batallo mucho, o sea, para encontrar textos, documentos, catálogos o cosas. Y pues creo que es como responsabilidad de nuestra generación hacernos cargo de que sí haya todo este archivo y este acervo para que en 20 años los artistas de Monterrey quieran ver de que, ay, ¿qué estaban haciendo los de los 2010, los de los 2020? Y como que tener todo, ¿no? Y justamente, pues la idea con Deadline, cuando lo inicié no había una fecha, o sea, como un mínimo de, vamos a hacer nada más tantas ediciones, ¿no? Más bien fue como que, pues, a ver hasta cuándo le podemos dar. Y, Y no ha y, parado. y no ha parado, y ahí seguimos. Pero pues sí, o sea, eventualmente yo creo que todo este archivo sí puede ser como pauta para un estudio de alguien que esté interesado en ver por qué hablábamos de esas cosas. Ujú. Pues qué padre que hayas tomado esa responsabilidad sobre ti voluntariamente, porque pues sí, nos vas a dar mucho, o todo este archivo que se está creando nos va a dar mucho en qué pensar y en qué escribir y en qué aprender por mucho tiempo. Sí, y luego fíjate que para mí Deadline llegó a un punto en el que ya no era tanto yo. O sea, es como una analogía de un niñito que ya aprendió a caminar y ya hace sus cosas y
como la estructura ya está tan marcada, pues yo básicamente nada más doy clic y lo subo, pero ya está todo, ¿no? Y eso me gusta mucho, que el proyecto ya es sí mismo, o sea, tiene su propio nombre y va por su camino sin tener que ir yo de la manita, ¿no? Medio orgánico también, ¿no? Sí, sí, Como, sí. porque sí. Y como también funciona mucho con la colaboración, cada espacio le da su toque diferente. Hasta ahorita, afortunadamente, he trabajado muy bien con todas las personas. O sea, vamos para la octava y los 8 equipos me han gustado mucho. Le he aprendido a todos y pues sí, cada vez pues como que se va regenerando, va sacando algo de ahí. Y pues sí, el de Plaza Fátima que fue aquí contigo, ese fue muy importante para nosotros porque fue la primera vez que estuvimos aquí en un espacio institucional, ¿no? Entonces fue como cierta validación de decir, wow, el proyecto está creciendo. Formalizar un poquito más el Ujú. concepto de deadline, ¿no? Sí, o sea, pues veníamos de lo independiente y trabajando con puros amigos y con espacios y así, y de repente que Pichardo me diga de que vente para acá, quiero un deadline. Yo de que, ay, qué padre, o sea, lo estamos haciendo bien. Y sí, ese, pues, mandaron piezas de otros estados. Una incluso, una pieza que se produjo en Suiza vino a parar acá, ¿no? Entonces, Wow. como que el proyecto se va volviendo internacional, se va volviendo también para otros estados de México y logrando visibilización y pues estuvo bien padre que en ese vino mucha gente y aparte conseguimos un patrocinio y como que todos los ingredientes para que fuera un buen evento se pusieron y nos la pasamos bien bonito. Qué padre, qué bueno. Y bueno, estaba pensando también un poquito porque, o sea, obviamente tienes razón, ¿no? De que, pues ya como el proyecto está tan bien formado y como se ha vuelto así como muy orgánico porque, pues sí, funciona solo prácticamente el programa, ¿no? Aún así a mí se me hace un poquito como, eh, se me olvidan las palabras. O sea, sigue siendo mucho trabajo porque, por ejemplo, algo que tiene que saber la gente que tiene interés como en hacer un proyecto de esta naturaleza pues que todavía hay como quiera un chorro de trabajo. O sea, por ejemplo, aquí en Fátima, te quedaste tú y se quedó Adán montando hasta Hasta las las 2 que de la 2, mañana. 3 de la Sí, esa mañana. vez sí estuvo intensito, pero pues claro, es que, pero aparte le tenemos amor al proyecto. Claro, Bueno, no por romantizar, o sea, sí, sí es trabajo y es trabajo a veces no pagado. El proyecto lo financio yo y claro que me apoya la gente porque pues los espacios la mayoría de las veces, si no es que todas, no me cobran renta ni nada, ¿no? Los artistas van y ponen su pieza sin cobrar. Al final se siente mucha la colaboración y el apoyo, pero pues sí, sí es pues como mucho esfuerzo que le tienes que poner. Pero pues mi consejo para las personas que tengan algo así, que tengan la espinita de que, oye, yo quiero hacer esto, pues es de que aviéntate, confía en tus personas que tienes alrededor. escoge un buen equipo, ¿no? También Ajá. desde Sí, o sea, empieza desde lo más cercano. Tengo este amigo que tiene un garage, ahí lo armamos y tengo este otro amigo que toca y, o sea, pues así como que a lo mejor empiezas un poquito informal, pero lentamente vas a ir viendo que se puede. Y pues también sí, el trabajo lo tienes que poner como en cualquier cosa. claro, así es. Y pensaba en cosas como, o sea, sí, suena mucho como que, pues Paola curó este proyecto o hizo este proyecto, ¿no? Pero aún así está el diseño de los flyers, Ah, de sí, todo sí, eso, sí. ¿no? Es mucha Aprenderle el labor. Photoshop, de repente yo quería hacer GIFs y ahí me tienes buscando cómo. Aquí cuando fue en Plaza Fátima tuve que aprender en 3 horas cómo usar el SketchUp. O sea, que todo le aprendemos y si no le aprendemos, pues buscamos cómo. Y pues así yo creo que se disfruta mucho el proyecto. Claro, Ujú, claro, trabajando duro. Y bueno, eh, para cerrar tal vez con el tema de Deadline por ahorita, que ujú. también está bien si resurge, ¿no? ¿Qué viene para Deadline? ¿Qué sigue? Pues fíjate que ahorita todos los proyectos están en una situación difícil porque todos estamos en una situación difícil. Pero en marzo, que empezó lo de la pandemia y el confinamiento, nosotros teníamos que sacar la convocatoria para Deadline 7. Y sí nos lo planteamos de que qué tan conveniente o qué tan pertinente es seguir con el proyecto ante una situación tan grave de salud pública, que la gente se está muriendo y todo, ¿no? Entonces, pues le dimos nuestra pensada y luego dijimos, no, pero pues es que los artistas van a seguir produciendo, ¿no? O sea, en la Segunda Guerra Mundial los artistas seguían produciendo y, y pues así decidimos hacerle. Y esa edición, la 7 pues fue un poquito atropellada en ese sentido de que lo único que hicimos fue hacer una expo física y la pasamos a lo virtual, ¿no? O sea, como que nos quedamos en esa etapa del registro.
muy bonito registro porque trabajamos con 360, entonces hicimos el 360 y todo, pero seguía viéndose así como un simulacro, ¿sabes? O sea, como esta cosa de que pues no estamos ni en lo físico ni en lo virtual. Y yo creo que es muy ad hoc a esos primeros meses de la pandemia, que todos estábamos batallando con Muy las, experimental. ajá, con las clases virtuales y con el home office y todo, ¿no? Y luego este deadline, que es una colaboración con Sitio, estamos trabajando con Malcolm Vargas, con Pablo del Llano, Ácaro y con Blast. Entonces, pues ellos traen mucho la idea del trabajo en espacio público y la intervención. Y pues desde que llegamos con ellos fue de que, a ver, ¿cómo le hacemos para que esta expo no sea así nada más de que una expo que está en Instagram, ¿no? Sino vamos a trabajar realmente desde lo virtual. Y pues ahí tenemos varias ideas. Sí pensamos que esta expo va a ser un tanto novedosa, porque una de las cosas que más extrañamos, y la gente en general, pues es el momento de ir a la expo y socializar, ¿no? Que tiene sus pros y contras, porque no ves la obra, pero platicas con tus compas, ¿no? Entonces, pues queremos generar alguna oportunidad de que se dé ese espacio de socialización un tanto masivo, o sea, un espacio para que pueda entrar toda la gente, pero que también tengan una experiencia bonita con las obras que se puedan mostrar, aún desde lo virtual, ¿no? Entonces, sí tenemos una propuesta que yo creo que es interesante y pues invito a toda la gente a participar. El domingo cierra la convocatoria, entonces ahorita todavía tienen tiempo si se ponen las pilas y pues sí, yo creo que esta va a estar interesante y justamente pues va con los tiempos, o sea, estamos intentando adaptarnos a lo virtual, físico y cómo le hacemos y todo, entonces, de nuevo, pues como que tenemos que ver qué onda. Claro, qué interesante porque también a los invitados anteriores pues les hacía esta pregunta de cómo creen que deberíamos de adaptarnos tanto el artista como la institución que se dedica a promover el arte, los promotores y todo, a esta emergencia sanitaria, ¿no? Y se me hace pues muy innovador y también muy, sí, como dices, pertinente y muy ad hoc esto, ¿no? De llevarlo al espacio público de una manera más abierta y más segura para la gente. Sí, justamente, qué bueno que lo mencionas porque se me iba la onda. En esta colaboración con Sitio, pues estamos buscando impulsar esas propuestas, ¿no? La gente que dice de que, ay, tengo tiempo queriendo hacer este mural o algo, pues como que ahí con Sitio vemos cómo conseguimos las pinturas o a ver cómo le hacemos, ¿no? Pero justo pues, si uno de los pocos espacios de visibilidad, perdón con esa palabra, visibilidad en este momento es el trayecto en la calle, el trayecto en lo que vas al súper o a la farmacia, pues como que aprovecharlos, ¿no? Y trabajar desde ahí y la calle vacía o la calle con tantita gente y todo, ¿no? Qué padre, qué bien. Bueno, pues estaremos viendo ese proyecto muy de cerca para ver cómo resulta y pues también apoyarte en lo que necesites. Y bueno, me gustaría empezar a hablar también de los otros proyectos para que nos alcance el tiempo, que igual han sido muy interesantes y que pues los hemos podido albergar aquí en la Secretaría de Cultura del municipio de San Pedro. Uno de ellos fue esta exposición colectiva Memoria Corporeizada, que se armó acá en el Museo Centenario. Pues platícanos de ella, estuvo padrísima esa expo. Ay, estuvo padrísimo para mí la experiencia porque, imagínate, era agosto del año pasado y me habla Pedro Márquez, que es el museógrafo allá. Y luego me dice, oye, necesitamos que vengas al museo porque Sara te quiere hablar de un proyecto. Y yo de que, Sara López, ¿no? Yo súper así, fascinada. Y pues ya llego y me dicen de que, no, pues queremos una expo de mujeres en este espacio. Yo nada más así viendo para todos lados. Es la sala de abajo, que es enorme, ¿no? Entonces fue como si me hubieran metido a una juguetería y yo tenía 5 años, así de que cómprate lo que quieras. Sí, y sí, aparte toda la solidez que te da la institución, saber que hay un equipo de montaje, saber que hay un equipo de comunicación y redes. O sea, todo eso, pues te da mucha seguridad de que el trabajo tiene mucha posibilidad de salir bien, ¿no? Entonces me dijeron eso. Y yo súper contenta, me dieron mucho tiempo para pensarlo porque pues fue desde agosto y la expo fue en enero, ¿no? Yo andaba revisando algunas cosas de antropología feminista y pues de ahí surgió la idea, leía una teórica, Teresa del Valle, que decía que cuando no se es el grupo dominante cultural, el conocimiento de ese grupo se suele transmitir por vías que no son las legítimas,
¿sí? Entonces, por ejemplo, el conocimiento de las mujeres o todo este conocimiento anecdótico que no llega a los libros de texto de una primaria, pero que sin embargo, pues todas aprendemos, ¿no? Como lo que te va explicando tu abuela, tu tía, tu mamá, todo ese tipo de conocimientos. Y también que habla de que es como una memoria del cuerpo. Y, y esto se me hizo muy interesante, de ahí viene el título de la expo. No es una memoria corporal, así como cuando eres chiquito y aprendes a agarrar el lápiz, no, es como una memoria que pasa y atraviesa el cuerpo y después tú eso lo puedes heredar, lo puedes transformar y todo, ¿no? Entonces varias de las piezas que están en esa expo, como por ejemplo la de Sara Medina, que tiene que ver con el acto de amasar para hacer tortillas, o la de Miriam Medres, que son unas escobas así flotantes, llenas de magia y así como folclore, pues tienen que ver con como conocimiento que no es el dominante, pero que sin embargo persiste y sigue existiendo por las generaciones, ¿no? Por eso para la expo fue muy importante para mí trabajar con artistas que ya tienen décadas aquí haciendo su trabajo en Monterrey y con artistas que apenas van empezando, pero que tienen todo el potencial del mundo. Y así es como se hizo la selección. Qué padre. Ahorita que mencionas eso me hace pensar mucho en que creo que también ese es un rasgo característico de tus proyectos, no solamente de Deadline, sino de los que has curado fuera de Deadline, de que son así de variados, o sea, y variados en el aspecto de el perfil del artista, de que a veces en la misma exposición hay muy jóvenes, como no sé quién era la más joveniza, o Rebeca Reyes. Rebeca Sí. Reyes en este caso, y Miriam Medrés, ¿no? Que es una leyenda aquí en Sí, Monterrey sí, sobre el sí. arte. Me encanta la multigeneracionalidad y los diálogos que se puede entender, porque a veces te das cuenta que estás hablando de lo mismo, que esta señorona que es así que está súper establecida y tienes las mismas inquietudes, pero las aterrizas por otro lado. Y pues sí, al final me encantó trabajar con todas esas mujeres. Cada una de ellas, pues ya tiene como que su práctica bien establecida y tiene su diálogo y su voz. Y pues básicamente lo que yo hice fue intentar que se escucharan todas esas voces en un espacio y pues fue una experiencia muy bonita. Yo creo que de los proyectos que más aprecio. Claro. Y sí, para serte sincero, a mí también, o sea, cuando la visité, la vi, me gustó muchísimo la expo, cada pieza se veía muy cuidada, el montaje también increíble, pero también pude sentir esto de que, digo, pues obviamente yo no soy mujer, ¿no? Y todo esto o sea, es muy ajeno para mí, pero puedo ver cómo tenía este sentimiento tan fuerte la expo porque eran pues todas estas mujeres hablando de este conocimiento que, o sea, sacando este conocimiento que parecía que solo era para ellas, ¿no? Que hasta cierto momento y cierto punto solo era como de mujeres y para mujeres, y luego Ujú. tener ese poder de que una exposición te permita sacarlo para Sí, todo el sí, sí. mundo y lo vea, es No, increíble. sí, eso sí se lo tengo que agradecer mucho a Sara, que Sara desde su puesto de ahí directivo, pues se ha encargado mucho, ha sido muy responsable de darnos a las mujeres este espacio de hablar. Y justo creo que tanto su visión como la mía con esta expo era de que no vamos a caer en ese como lugar común de expo de mujeres que solo toca, como si hay una producción de mujeres en específica, porque pues yo disto mucho de esa idea. Realmente, pues todas ellas vienen desde su cuerpo, vienen desde su experiencia, pero sacan algo y lo dicen y bien puede ser recibido por cualquier persona, ¿no? Nada más depende de que quieras escuchar, que estés abierto. Y eso es algo muy bonito que sucedió con esa exposición porque llevaron a muchos niños y los niños fascinados de que había una bicicleta colgando y había unas Con cámaras escobas. y cosas bien raras. Sí, y también pues Sara Medina hizo varias activaciones de amasadas y se involucró mucho la comunidad de personas que viven ahí alrededor en esas colonias del centro de San Pedro. Y habían señoras que ellas con toda la experiencia del mundo haciendo las mejores tortillas y también había chavos así de que mi primera vez agarrando un tortillero. Y pues al final estuvo bien padre como justo eso de que pues la expo estaba para quien la quisiera recibir. Claro. Y yo creo que sí, en muchos sentidos se logró los objetivos que teníamos tanto Sara como yo y el equipo del museo. Qué bien, qué bueno. Y también, otra cosa sobre esta expo es que, ay, se me está yendo la idea, perdón, me distraje. Regresa. Sí, tiene que regresar, a ver. Sí, ya me acordé, porque es algo que quiero mencionar porque se me hace muy importante sobre este trabajo y también la expo que vamos a hablar ahorita, que fue tu expo independiente, de que eran piezas y era una exposición y una curaduría hasta cierto punto
transgresora. A mí me gusta esa palabra porque siento que dentro de la comunidad artística es muy valiosa, ¿no? Porque pues es la estética del arte actual, ¿no? El de transgredir un poquito, pero para bien, o sea, para descubrir lo que estamos haciendo mal, ¿no? Lo que no Sí. se está apreciando. Entonces, creo que esa expo era muy transgresora, pero en ese buen sentido de que pues abría nuestras mentes, ¿no? Es que justo yo tengo esta idea como bien atrás de que para mí el hecho de que una mujer pueda producir arte es un acto feminista en sí y es un acto transgresor en sí. Y esto es remontándose bien atrás, ¿no? Cuando las mujeres pues no tenían ni oportunidad de ir a las escuelas y luego cuando sí tenían la oportunidad de ir a las escuelas de arte, por ejemplo, no les permitían estudiar anatomía al desnudo o cosas así. O sea, como que siempre estuvieron en un lugar secundario o terciario y siempre en un lugar como objeto de representación más que sujeto representativo o sujeto que habla, ¿no? Y entonces para mí siempre, ese es como una de mis paradigmas, ¿no? O cosas que yo pienso de que el hecho de que las mujeres hablemos, tengamos esta presencia y produzcamos obras o capital simbólico es en sí un acto transgresor, es algo que rompe, ¿no? Y, y pues la mayoría de estas piezas ya eran transgresoras, o sea, Marcela y Gina, y luego Marcela y Gina por separadas, ¿no? La pieza de Isa, que eran unos rosarios, pero en realidad eran cuchillos. O sea, todas estas traían ya mucha fuerza. Y pues sí, justamente como que regresar a esa idea de que pues sí nos merecemos este lugar, sí nos merecemos este diálogo y poderlo estar sacando. Exacto, porque eso lo hace más fuerte, que es en una institución. O sea, todavía, pues, si fuera en un lugar como independiente, pues igual, muy chido, ¿no? Pero el hecho de que esté en una institución, pues lo hace todavía como un poquito más Sí, porque transgresor. volvemos a lo de legitimar, ¿no? O sea, es reciente que los museos están haciendo este esfuerzo de vamos a regresarnos a las bóvedas, vamos a sacar todas las obras que eran de mujeres, vamos a desempolvarlas y vamos a poner esta expo. Me tocó ver en Madrid en 2016 una de Clara Peters. Y justo esta artista es súper interesante porque ella hace bodegones y hace así naturalezas muertas, pero en pequeños detallitos así de que un reflejo de un vidrio de una jarra pone su retrato, ¿no? Su autorretrato, ¿no? Y entonces también es este acto transgresor de que soy mujer y yo hice esto, ¿no? Y estuvieron escondidas por mucho tiempo y justo es actual que se estén haciendo estos esfuerzos, ¿no? Y qué bueno que está llegando a Monterrey, qué bueno que hay mujeres en puestos directivos y que también hay hombres en puestos directivos que están dispuestos a pues a ceder los espacios o promover estos esfuerzos. Claro. Y pues esto de lo que estabas hablando sobre esta idea de que el hecho de que una mujer produzca en sí arte ya es algo bastante feminista, ¿no? Pues ya nos introduce bastante a tu expo individual que se llamó Cuando tengas tu casa, ¿verdad? Sí, sí, que me da mucho gusto que hayas incluido este tema porque casi no hablo de esta expo y fue muy importante para mí porque fue la primera vez que yo pude hablar sobre el tema de la violencia doméstica y ante cualquier tema que yo quiero tratar en mi producción siempre empiezo por mí misma, pues soy súper autobiográfica, ¿no? Entonces en mi caso el tema con la violencia doméstica pues no es muy favorable. En mi familia pues sufrimos bastante y entonces como que por un lado está la producción y está lo catártico y está lo hago por mí porque lo necesito y toda esta cosa como terapéutica, pero por otro lado yo también sentía como casi que responsabilidad de que pues obviamente no soy la única y a mucha gente le ha tocado peor y el hecho de que esto pueda estar fuera para que alguien lo vea y se relacione y lo piense y así pues es muy importante y entonces ya me acerqué ahí al Museo Centenario, me dieron el espacio. De nuevo, muchas gracias. Ellos me han apoyado bastante en mi carrera. Y se hizo esta exposición. Se llama Cuando tengas tu casa porque yo relaciono mucho esta frase para mí es como un llamado a la empatía, así casi bien desesperado, ¿no? O sea, cuando tu mamá te está regañando y te dice de que, pero es que cuando tú tengas hijos vas a entender, ¿no? O sea, cuando lleves toda esta carga que yo llevo, cuando te toque cuidar a alguien tanto como yo te cuido, vas a poder entenderme, ¿no? Y se me hacía muy diferente a otro tipo de frases como, mientras estés en mi casa no vas a hacer esto, porque eso es como más impositiva. Y justo yo quería hacer esto como un llamado a la empatía y a que todos realmente pensemos en nuestras genealogías y en pensar, ¿han estado atravesadas por la violencia o no? Porque justo hay mucho encubrimiento, ¿no? Claro. Hay mucho de, pues no lo vamos a decir, no vamos a sacar los trapitos sucios. Y pues todo esto son las cosas que generan esa exposición.
Qué padre. Ojalá se puedan ver las imágenes de esta expo porque me gustaría, por ejemplo, platicar de una que de hecho eran estos trapos sucios, ¿no? Que estaban Ujú. colgados, eran como majiteles, creo, que estaban Sí, sí, sí. colgados. ¿Y era esa la misma en la que participaba la gente? Sí, Ujú. esa pieza como que se divide en dos partes, porque la primera parte es esto como lo autobiográfico y era una estructura que era un árbol genealógico mío a 3 generaciones. Entonces todos los miembros de mi familia estábamos representados por estos trapos magiteles amarillos, que para mí es como la Sí. imagen más así clásica del trapo. Y, y los trapos sucios eran las mujeres en mi familia que hemos sido víctimas de violencia doméstica, ¿no? Entonces, pues era muy fuerte verlo así, porque los números no mentían, o sea, como que sí estaba pesado. Y también fue una pieza como que performática porque los trapos los ensucié con la suciedad más recóndita de mi casa, ¿sabes? Como que la que yo dije, en 20 años no han limpiado este lugar, o sea, detrás de la cortina así como que súper escondido, como por lo mismo de que son estas cosas que llevamos cargando, que no soltamos, que la gente no ve, o sí las ve, pero se hacen los que no lo ven, y, y pues al final esa fue la pieza, y para mí fue muy fuerte como que poderlo ver así, de que todos como trapos, los trapos sucios, la suciedad de mi misma casa y así. Y luego la pieza se abría para que las personas también pensaran en sus propias familias, ¿no? En, "Ay, híjole, mi abuelita tenía 14 años y mi abuelo 50". O sea, todo ese tipo de cosas que a lo mejor nunca nos cuestionábamos y que pudieran intervenir los trapos con sus reflexiones. Y ahorita estoy trabajando con esos trapos intervenidos por las personas porque muchos dejaron cosas bien bonitas. Hasta disculpas, confesiones, testimonios, o sea, cosas así súper fuertes. Y estoy trabajando en bordar los mensajes como para, pues a lo mejor luego mostrarlos con más dignidad. Claro. Sí, y bueno, quería hablar sobre esa pieza en específico porque, eh, híjole, yo creo que, o sea, esa pieza junto con la exposición, ¿no? A lo mejor te cambió a ti y cambió también la historia del centro, del museo, de alguna manera. Me acuerdo mucho de los comentarios de Pedro, precisamente, de que pues daba los recorridos guiados o simplemente veía que la gente entraba a ver la expo y participaba de esa obra. Y pues él mencionaba que había como señoras que salían llorando de la expo al participar de esa, al recordarlo, cosas así. Ujú. En la inauguración mi esposa participó Sí, sí, en esa sí, pieza, sí me entonces dijo. digo, yo no participé en ella, pero pude ver cómo movió a la gente, ¿no? Sí, sí, Entonces se sí. me hace especialmente importante, de nuevo, en el arte contemporáneo, ¿no? Como, pues darnos cuenta de que hay muchas cosas que están mal, que no les estamos prestando atención y que hay que resolverlas, ¿verdad? Sí, ay no, voy a llorar. Sí, estuvo muy fuerte todo ese proceso y me tomó bastante valentía porque pues también estaba esta cosa de lo diré o no lo diré. O sea, quiero que mi familia se entere que estoy hablando de esto, enfrentarme a mi misma historia y luego decir, pues es mi historia, o sea, yo la puedo contar, yo viví, yo lo sufrí, ¿por qué no lo voy a decir, no? Y que luego las otras personas puedan empatizar con ello, pues sí es muy bonito para mí como artista eh, ver todo eso, me mueve mucho y me dan más ganas de seguir haciendo cosas. Y esa expo estaba pensada como para que fuera como una mini casita. Y también tiene sentido con la otra sala que estaba en el Museo Centenario, que sigue estando, que es un recorrido por una casa antigua de San Pedro, ¿no? Pero la mía era una mini casita que tenía una habitación, la habitación propia, tenía el espacio como familiar, que es donde estaban los trapos, y tenía lo que sería la cocina, que es donde estaban las esponjas. Y si quieres te platico de esta pieza. Claro. Este, pues ya tenía tiempo trabajando con lo de limpiar y así, y las frases de mamá. Porque para mí las frases de mamá, aunque en un principio no suenan chistosas, de que cuando yo me muera, a ver cómo le hacen, o así, esconden mucho del verdadero dolor y sentir de una mujer que está haciendo doble o triple jornada y que no se siente valorada, ni por sus propios hijos, ni por su marido, ni nada, ¿no? Entonces, pues, había hecho una pieza anterior que se llama Nadie me ayuda en esta pinche casa, con Aurora Leiva y Gina Arispe, y en esa limpiábamos un puente, el puente de la mujer en Fundidora, porque estaba bien sucio. Y entonces, ¿cómo el puente de la mujer iba a estar sucio? Y para nosotros era esto de que, bueno, vamos a limpiarlo y le vamos a llamar así. Y como que seguí por esa línea y seguí pensando en lo de la limpieza, la suciedad y todo, y las mismas frases de mi mamá así rebotándome por la cabeza, y así salió esta, que para mí es como un chiste, porque pues son esponjas para lavar plato
que a fin de cuentas no pueden ser utilizadas para lavar platos porque ya las intervine y entonces se cumple como que la premisa de que nadie lava ni un plato en esta casa. Y pues sí habla de esto como del trabajo doméstico que a veces no valoramos o que es invisibilizado. Qué padre, muchas gracias por compartir eso sobre tus piezas, porque pues sí, al final no es fácil compartir ese tipo de información, ¿no? Pero cuando me imagino que algo que pues pueda animarte a hacerlo es el saber que va a ayudar también a otras personas a reflexionar al respecto y, no sé, a tomar decisiones importantes en su vida en cuanto a eso. Y una otra, ya tal vez ya para cerrar, este, quiero hacer como esta observación sobre tu trabajo y al mismo tiempo esta pregunta. Me gusta mucho que tu trabajo generalmente es muy político, siempre va con ese tipo de, pues, de intenciones, ¿no? No solamente es fácil como que darle una lectura política, sino que nace de esas Ujú. problemáticas muy específicas. Entonces, pues me gustaría que nos platicaras sobre los procesos de investigación que sigues. Ya nos platicaste que empiezas por ti misma y luego sales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tal vez profundizar un poquito en qué procesos de investigación te gusta aplicar y luego cómo estos procesos de investigación o los textos que lees te ayudan tan específicamente a resolver piezas, no sé, como esta que hiciste Sí, con esponjas. pues es que como que de repente me veo involucrada en situaciones bien raras. Entonces, cuando doné óvulos, fue lo mismo, fue de que pues ya estoy aquí, ya estoy en medio de este proceso tan raro, tan extraño, tan éticamente confuso y probablemente malo. Y como que entonces yo, ya bien metida ahí y aparte súper hormonal, porque pues estaba recibiendo muchos estímulos, pues empecé a leer de feminismo y empecé a leer sobre, por ejemplo, Your Body is a Battleground, todo este tipo de piezas. Me empecé como a nutrir un poquito de cómo las mujeres han problematizado esta cosa de su propio cuerpo, su decisión sobre su cuerpo, su fertilidad, y cómo las artistas lo han manejado, ¿no? Y pues de ahí fui sacando referentes, fui haciendo un diario, fui así, y creo que ese proceso se repite en la mayoría de mis piezas. O sea, primero lo vivo, o lo estoy viviendo, lo estoy atravesando, y en ese momento, ahora sí busco quién más ha hablado de esto, quién más tiene algún texto parecido, me informo con las personas, le platico a la gente y me dicen, ah, sí, hay un artista que no sé qué, genero un diario y a partir de eso, pues como que después salen las piezas, salen los productos. Qué interesante. Pues ya es una mini cátedra para personas que tal vez quieran como seguir ese mismo camino, ese tipo de producción. Pues sí, el empezar por la experiencia y luego investigar, porque a mí se me hace muy valioso eso. Creo que cualquier artista, joven o grande, tiene que pasar muchísimo tiempo leyendo e investigando, Ujú. porque, primero porque me acuerdo mucho que algún maestro, no me acuerdo qué maestro, pero me acuerdo que alguien me lo dijo, que el plagio involuntario es una cosa y existe Sí, y también es penado, entonces pues no hay excusa para no saber que alguien más ya hizo eso y también para que tu obra pues esté bien sustentada y sea pues sea interesante. Creo que al final lo sepas o lo leas o no, siempre puedes sentir que una pieza está bien respaldada, ¿no? Está bien lograda de esa manera. sí, sí, sí. Y pues sí está bien bonito trabajar de lo autobiográfico, porque al final de cuentas es como esta línea que a veces se vuelve invisible entre tu vida y tu obra, que puede ser difícil de caminar, pero para mí hasta ahorita en mi carrera, que no es tan amplia, ha sido muy gratificante, ¿no? Entonces, pues no sé, muchas gracias por tenerme aquí, por platicar tan francamente conmigo, me la estoy pasando bien padre. Sí, igual. Y pues sí, muchas gracias por el espacio. No, pues muchas gracias a ti. Ya para despedirnos de la gente, muchas gracias. Un saludo a Marco Ábalos, que lo tuvimos aquí la semana pasada, y también a Alejandra González por estarnos viendo, y a todos los demás que nos sintonizaron en esta tarde. Y pues muchas gracias a ti, Paula, de nuevo. Y pues nada más, invitarlos a seguir viendo este programa. La próxima semana tendremos otro invitado, igual el jueves a las 4 de la tarde. Y pues que se queden en la cartelera de Cultura de San Pedro para ver todo el trabajo que está haciendo esa secretaría pues para ustedes, para que tengan algo más, algo un poquito más que ver durante esta cuarentena. Y pues gracias, hasta la próxima.